Muy buenas tardes, nos encontramos con el doctor Gesber Benavente Chorres, especialista en sistema acusatorio adversarial. Estamos en el Instituto Profesional Educativo del Sureste, instituto que se identifica por especializar a abogados, litigantes, a juristas en el nuevo sistema de justicia penal en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 14 de abril del 2013. Maestro, pues doctor Gesber, un placer estar con usted platicando el día de hoy, y antes de que pronuncie sus primeras palabras me gustaría preguntarle algo. Sistema acusatorio adversarial en México, todos sabemos que en el año 2008, el 18 de junio, hubo una gran reforma en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 10 artículos fueron reformados sobre ello. Este cambio de sistema de justicia penal, doctor Gesber, usted como especialista en sistema acusatorio y como conocedor de manera internacional, ¿qué nos pudiera comentar con respecto a esto? ¿Llega en un buen momento esta reforma a México? ¿Qué situación existe con el derecho comparado? Y este tema de ¿estamos preparados o no estamos preparados para recibir este nuevo sistema ya casi a poco tiempo, casi 2 años y 8 meses para que esto sea integral en toda la República? Bueno, antes que nada, muchas gracias por tu gentil invitación. De veras es un grato placer estar compartiendo estos momentos con este grato auditorio. Bueno, antes que nada, ¿no? Si es o no un buen momento, siempre es un buen momento para cualquier país revisar con la profundidad que implica la reforma del 18 de junio del 2008 las instituciones de justicia. Tenemos que ser claros de que estamos en una sociedad dinámica, en constante cambio, y el derecho como producto social tiene que adecuarse a esa dinámica. Por eso que siempre es un momento feliz, que se mejora aún más porque México está inmerso en una reforma en toda la región latinoamericana, desde este hermoso país hasta Argentina. Los únicos que están pendientes de cumplir con esa tarea es Uruguay, que apenas ha comenzado su reforma, y pues este inmenso país como es Brasil. Entonces, pues cuando México permite escuchar las experiencias de los vecinos y todavía integrantes de una misma cultura latina, pues mejora los cambios, mejora los tratamientos, mejora las explicaciones. Ahora bien, que siempre vamos a exigir las condiciones ideales para este cambio, claro que sí, ¿no? ¿Quién no quisiera una mejora desde los salarios, una mejora infraestructural, una mejora en el contenido de las capacitaciones, etcétera, ¿no? Siempre las mejoras son bienvenidas. Sin embargo, también es verdad de que si vamos a esperar el presupuesto ideal para todo ello, podríamos retrasarnos. Y en estos momentos, pues, donde se postula desde Europa las banderas de la austeridad, la bandera de la conciencia económica, pues tenemos que aprender que con los recursos que actualmente tenemos, implementar los cambios que todo sistema de justicia amerita. Desde nuestras trincheras, ¿no? Si me preguntan de las universidades, pues implica la reevaluación de los planes de estudio, de los contenidos temáticos, del perfil tanto del participante como del docente, y obviamente los materiales que se necesitan para estos temas. Si me preguntan de la abogacía, de las barras, de los colegios de abogados, pues es obviamente tanto el desafío personal de seguirse preparando como el compromiso institucional de sus barras en apoyar a sus agremiados. Es cada uno de sus perspectivas, cada uno de sus trincheras para abonar a la mejora de este sistema. Perfecto, maestro. Fíjese que en este cambio de paradigma completo que sufre el sistema de justicia penal, de pasar de un sistema inquisitivo mixto, donde se trabajaba con una cierta informalidad en las audiencias, se adopta este sistema en la cual pues un ministerio público tiene que realizar la tarea de investigaciones para poder acreditar todo esto durante
todas las etapas del proceso penal acusatorio. Partiendo de este sentido, maestro, ¿usted cree que esta capacitación y con la experiencia que tiene a lo largo de la República, y le hago la pregunta en base a lo siguiente, en base al libro que usted mismo escribió con respecto al sistema acusatorio y al comentario que ha realizado en sus diversos libros, y sobre todo que esto impacta en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas, comentado por usted, ¿qué diferencias puede usted encontrar entre nuestro estado de Chiapas con otros estados en cuanto a la idea principal de un sistema acusatorio? Bueno, en lo que respecta a la norma, en concreto al Código de Procedimientos Penales de Chiapas, yo soy de la opinión de que en México tenemos que hablar de generaciones de códigos. Por ejemplo, si vamos a comentar el Código de Chihuahua o de Oaxaca, tenemos que entender que fueron los códigos previos a la reforma. Si comentamos códigos como el de Durango o el de Estado de México, son los códigos que salieron en el primer año de la reforma. Y si llegamos a estados como el de Chiapas, tenemos que decir que es el código después de este esfuerzo unido de los tribunales superiores de justicia de la Unión Mexicana en un producto llamado Código Modelo, ¿no? Chiapas es posterior a ese Código Modelo. Entonces, las diferencias normativas las tenemos que hallar en las generaciones de códigos. Dos, en cuanto a la política de implementación, si bien es cierto Chiapas ha seguido con la política de una implementación gradual o progresiva, también es cierto que ha empezado no solamente por lugares, sino también por delitos. En concreto, por los delitos capaz de no mayor impacto, ¿no? Por un lado, ventajoso porque lo que uno pueda sacar de la práctica no va a influenciar en la delincuencia mayor, ¿no? Pero también es el riesgo de que si no pasamos por el reto de la delincuencia grande, el sistema acusatorio de Chiapas no, perdóname esta expresión, no sacará pues su carta de mayoría de edad, ¿no? Siempre será un sistema adolescente, ¿no? Solamente para delitos menores. Hay que sacar el grado de rendimiento del modelo de Chiapas al enfrentarlo a cualquier tipo de delito, sea no de gravedad, sea no de impacto, para ver la potencia de las instituciones. En tercer lugar, puedo yo señalar que no existe un código mejor o un código peor que el otro. Cada código tiene sus ventajas y sus desventajas. Lo que yo sí puedo decir de Chiapas como notas características es, en primer lugar, el hecho de que adopta un sistema teleológico para el procedimiento penal. O sea, a Chiapas no le interesa que las formas se observen a rajatablas. A Chiapas le interesa que los hechos se esclarezcan en el marco de un procedimiento penal. Y si una forma se incumple y se viola un derecho humano, porque se viola un derecho humano, recién podríamos hablar de nulidad. Entonces, Chiapas tiene una visión no formalista, sino teleológica de la persecución punitiva. Segunda situación, sobre la base de esa situación teleológica, Chiapas ha apostado a las llamadas multipuertas, o sea, a figuras que buscan solucionar el conflicto penal, como la mediación, la suspensión del proceso a prueba o los criterios de oportunidad. El estado de Chiapas es, junto con el estado de México, el que mayor número de criterios de oportunidad manejan en la República Mexicana. Ya te da esa visión de multipuertas, ¿no? Tratar de que los hechos se esclarezcan de la manera más idónea. Y la tercera característica que veo en el estado es en cuanto a las pruebas. Hay un principio de veras clarísimo y amplio en cuanto a libertad probatoria. Por ejemplo, Chiapas permite incorporar como prueba no solamente al perito, sino también su peritaje. Chiapas permite incorporar como prueba las actuaciones efectuadas en la etapa de investigación.
si se cumplen con los requisitos del artículo 402. ¿Por qué esa generosidad probatoria? ¿Por qué ese abundamiento de las multipuertas? Por el carácter teleológico que el Estado quiere impregnar a su procedimiento penal. Capaz algunos pueden justificarlo, capaz otros puedan criticarlo, pero son las características innatas del código de aquí del Estado. Claro. Partiendo de este sentido, doctor Hesberg, ya sin robarle mucho tiempo, tenemos dos situaciones interesantes que me gustaría plantear, lo que esto ha sido en la comunidad jurídica que se ha planteado. Mitos y desafíos. Mitos. México, con la reforma de justicia penal y seguridad, adopta un sistema jurídico ya implementado por países anglosajones con estas situaciones acusatorias y adversariales, o adopta un mecanismo fiel para su propia realidad como primer mito. Es decir, que si formamos parte, adoptando esa familia jurídica del common law o este derecho que se aplica en países como Inglaterra o países como en Estados Unidos, y desafíos, la argumentación jurídica, el debido lenguaje en el momento de estar presenciando una audiencia, cómo yo le impacto al juez para darle esa herramienta que es mi habla y poderle llegar a él de manera adecuada, dándole la información pues que las normas jurídicas me plantean para el caso que nos ocupe, llámese etapa de investigación, llámese etapa intermedia, llámese etapa de juicio. Muy bien. Para empezar, quiero dejar asentado algo, ¿no? Yo puedo entender que países tan cercanos a Estados Unidos como México siempre tengan la facilidad de conocer el sistema judicial de aquel país, ¿no? Capaz, yo como vengo de Perú, un poco la distancia de Estados Unidos con el Perú complican los frecuentes viajes, pero para México no, y eso es bueno porque un abogado que escucha y atiende a otras experiencias se va enriqueciendo. Sin embargo, también tenemos que recordar algo. México no tiene jurado, México no ha dejado las salidas alternas a un libre criterio del fiscal, lo ha arreglado en función a causales. Si bien es cierto, tenemos un abreviado, es un abreviado que no descansa en la figura americana de la confesión sincera, del plea bargaining, sino que es un abreviado que descansa por un lado en la aceptación de los hechos por parte del imputado y la presencia de elementos de convicción que la corroboren de acuerdo con la séptima fracción del artículo 20 constitucional apartado A. ¿Eso qué significa? Que desde la Constitución Federal México presenta sus propias características que lo difieren de su par estadounidense o que capaz de otro país de la región. Por eso que yo siempre postulo que el proceso penal debe ser leído en México desde la Constitución Federal. Y número dos, seguimos hablando de teoría del delito, seguimos hablando de teoría de la prueba, seguimos hablando de la teoría de la argumentación jurídica. No sería absurdo pensar de que con la sola oratoria o la impostura de la voz puedo obtener la decisión judicial más conveniente. No necesito manejar tipo penal, antijuridicidad, culpabilidad, ¿no? ¿Eso qué nos lleva? Que seguimos respetando nuestras raíces romanas, ¿no? Germano-romanas. Y yo sugiero a los compañeros del auditorio que revisen las reformas europeas, tanto la alemana del 74, la portuguesa del 87 y la italiana del 88. ¿Por qué? Porque podrán encontrar muchas figuras mexicanas en esos textos. Y la explicación es muy sencilla. Cuando Alemania pierde la Segunda Guerra Mundial y obviamente se divide en dos, y la República Federal se somete a las leyes de guerra propias del país vencedor, Estados Unidos, cuando Alemania comienza a reformar sus propias normas, obviamente se enfrenta, capaz con mayor fuerza que México u otro país de la región, a la presencia del sistema angloamericano.
Pero eso no fue óbice de que los alemanes pudieran discernir qué experiencias anglas pueden ser favorables y qué tradiciones germanas las debe de mantener. Si uno revisa la literatura de la década de los 50 y 60, que era la literatura de la Reforma alemana, podrán ustedes encontrar los debates en cuanto a qué recibo del derecho norteamericano y qué me quedo como derecho germano. Y eso fue producto de su reforma procesal penal en el 74. Los alemanes consideraron oportuno que la investigación esté a cargo del Ministerio Público bajo el control de un juez. Los alemanes le llaman juez de la investigación preparatoria. Podemos ver ahí una importante similitud con México, ¿no? La investigación es del MP y tenemos un juez que controla la legalidad de esas actuaciones. Entonces yo les invito a los compañeros que vean esa reforma desde Europa, cómo ingresa a Latinoamérica y obviamente a México, sin denostar los viajes o escuchar materiales anglosajones o anglo-norteamericanos, porque todo sirve. Pero estoy convencido de que nuestra raíz proviene de la reforma alemana del 74. Ya como último comentario, doctor Hesber, con esta bagaje que nos diste acerca de la historia de un poquito del sistema acusatorio, ¿qué mensaje les darías tú a aquellos alumnos que están estudiando derecho, aquellos abogados que están litigando y que este sistema es nuevo, aquellos abogados que llevaban 20, 30 años con un sistema anterior y que tienen el reto de aprender este nuevo sistema, aquellos operadores del sistema y aquellos juristas que van a empezar a interpretar este sistema acusatorio en México? Bueno, tres cosas. En primer lugar, matizar una frase. La frase muy ritualizada de que es un cambio de CD, ¿no? Claro, yo lo pude entender en el contexto de que vamos a enfrentarnos a nuevas figuras, pero eso no significa, y me dirijo a la comunidad joven, ignorar o denostar a los abogados de experiencia, guerreros de más de 1000 batallas, que han sabido lidiar con las agencias de control formal como policía, Ministerio Público, Poder Judicial, ¿no? Siempre escuchar al abogado experimentado es importante. Entonces, matizar el eslogan del cambio de CD. Hay cosas nuevas que aprender, pero hay cosas que se han mantenido, y eso el abogado experimentado me es de utilidad. Segunda idea, ahora me dirijo a la comunidad de abogados ya experimentados. Siempre todo cambio lleva sus propias preocupaciones o temores. Cuando pasamos de la máquina de escribir a la computadora y ahora en unos años más, ¿de qué se vendrá? Pero lo más importante es no creer que el temor se vaya a desaparecer. El temor siempre es innato al ser humano, el cambio. Lo más importante es dominar, controlar el temor y la preocupación. ¿Cómo? Preparándose, yendo a cursos, actualizando sus conocimientos. ¿Cómo? Asistiendo a las audiencias de otros abogados, escuchando cómo se desarrolla la práctica. ¿Cómo? Escuchando voces y generando su propia opinión, su propio estilo de trabajo, sus propias guías de trabajo. Y poco a poco verán que el modelo acusatorio es comprensible en su totalidad. Y mi tercera y última idea es la felicidad de estar viviendo todos juntos un momento histórico, porque estamos conociendo por un lado un modelo nuevo y por otro lado hemos conocido el modelo tradicional, o sea, dos modelos, dos cosmovisiones. Es muy posible que las futuras generaciones de aquí a 15 años nada más conozcan el nuevo y nunca conozcan el tradicional. Y las generaciones que ya no nos acompañan, pues solamente vieron el antiguo. Nosotros somos los personajes históricos que vamos a vivir dos modelos. Eso es muy importante y eso hay que resaltar. Mayor información, por ejemplo, de las reformas alemanas, ustedes pueden encontrar un libro mío llamado El Juez de Control, publicado aquí en México, o El Control de Convencionalidad, publicado con ese nombre en España, para que puedan ver de que, conociendo teoría del delito, experiencias europeas, experiencias de la región, podemos también ir entendiendo
lo que es la dinámica del sistema acusatorio. Y bueno, y lo único que me queda es el agradecimiento a esa persona por esta oportunidad de dirigirme a tu sensible auditorio. Gracias, Herbert. Gracias. Te agradezco, doctor Hesber Benavente Chorres. Bienvenido al estado de Chiapas, en especial aquí al Instituto Profesional Educativo del Sureste. Para quienes no lo saben, el doctor Hesber es maestro mío también en un diplomado de técnicas de litigación oral que tenemos que ir aprendiendo y tenemos que ir dominando, sobre todo las personas que nos dedicamos a la educación. Hesber, te agradezco mucho. Aquí nos podemos pasar horas platicando de todos tus más de 18 libros que has publicado. Podemos hablar horas de teoría del delito, de todas las teorías del delito que hay, ese tema tan apasionante que teníamos hace unos días de imputación objetiva, ¿no? Sí, interesante, sí, teoría alemana y Roxin, List, Jacob. Bueno, podíamos platicar mucho, pero el tiempo nos apremia, te gana, tú ya tienes que estar yéndote a otros rumbos, a otros aires, y yo te agradezco a ti, Hesber, que existan personas como tú preocupadas por la investigación, preocupadas por transmitir estos conocimientos para aquellas personas que estén de aquel lado, pues captar esa información, codificarla y, ¿por qué no, Hesber? Mejorarla. Creo que sería el logro fuerte. Entonces, Hesber, muchas gracias. Saludos a ti, muchas gracias por aceptar mi invitación. Y bueno, muchas gracias a todos, y permiso que les haya interesado esta breve charla con el doctor Hesber Benavente Chorres, especialista en sistema acusatorio adversarial. Gracias. Morales.